En tercer lugar, el sexto mandamiento condena el aborto, la eutanasia y el suicidio. David Fiel, en su popular comentario sobre los 10 mandamientos, La vida buena según Dios, 1992, introduce el asunto del aborto con la siguiente historia. Algunos estudiantes de medicina asistían a un seminario sobre el aborto en que el conferenciante les confrontó con un caso concreto. El padre de familia padece sífilis y la madre tuberculosis. Ya han tenido 4 hijos. El primero es ciego, el segundo murió, el tercero es sordo y retrasado, y el cuarto sufre de tuberculosis. La madre está embarazada de su 5º hijo y está dispuesta a abortar si ese es vuestro consejo. ¿Cuál le darías entonces? Por abrumadora mayoría, los estudiantes votaron que interrumpiera el embarazo. El conferenciante respondió diciendo: «Felicidades, acabáis de asesinar a Beethoven». Los cristianos evangélicos están unidos en su oposición al aborto. ¿Pero por qué? ¿Simplemente por el riesgo de eliminar a otro Beethoven? Claro que no. Creemos en el valor de la vida desde el momento mismo de la concepción y que el bebé en el feto expresa conciencia, dolor y humanidad desde un momento muy temprano de su desarrollo. No puede carecer de significado el que no haya una palabra en hebreo para feto. Se utiliza la palabra misma yelet, tanto para el niño en el útero como para el recién nacido. El conocido versículo de Isaías 9:6 dice: «Un niño nos es nacido», y se usa el término yelet. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento con la palabra brepos, que se encuentra en Lucas 1:41 y 2:12. La enseñanza bíblica es claramente que, de la concepción en adelante, lo que se lleva en el útero es un niño. En el Antiguo Testamento se muestra una situación que lo ilustra perfectamente. En Éxodo 21, 22 y 23 podemos leer sobre el hipotético incidente de 2 hombres que se pelean. En medio de la trifulca interviene una mujer embarazada y ésta aborta. Puesto que este texto está sujeto a cierta polémica, nos centraremos en él por un momento. El término aborta significa literalmente si sus hijos salen. Se utiliza el plural de la palabra yelet. Es otra palabra. En otras palabras, si una mujer está embarazada, tiene un niño, un yelet, o varios niños en su útero. Recordemos que no existe ningún equivalente en el hebreo para la palabra feto. Siempre se alude a lo que hay en el útero como niño. Por desgracia, algunas versiones de la Biblia traducen la frase «si sus hijos salen» con la palabra aborta, pero esa es una traducción incorrecta. La palabra hebrea empleada en el versículo 22 para nada significa aborto. Podemos encontrar el equivalente de la palabra aborto en Génesis 31-38. Donde Jacob le dice a su tío Labán que ninguna de sus ovejas abortó bajo su cuidado. Esa palabra es completamente distinta. La palabra que se utiliza aquí en Éxodo 21 significa salir, literalmente, y en este contexto se refiere simplemente al nacimiento prematuro. No es lo mismo un aborto que un nacimiento prematuro. La palabra también se utiliza en Génesis 25, 26 al 20, del 25 al 26, cuando Jacob y Esaú salieron del útero de su madre, y eso ciertamente no era un aborto. Una de las versiones que más se acerca a una traducción precisa de Éxodo 21-22 es la Nácar Colunga,
que dice: si es en riña de hombres golpeare uno a una mujer haciéndola parir, y el niño naciera sin más daño, será multado en la cantidad que el marido de la mujer pida y decidan los jueces. Pero si resultare algún daño, entonces dará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal. Este pasaje no se refiere a un aborto, sino a un nacimiento prematuro. Si el niño sobrevive, se impone una multa, pero si resulta gravemente herido o muere, entonces el castigo es de vida por vida. Adviértase que el pasaje de Éxodo 21 en el que ocurre está en el contexto de las penas por asesinato. Si el versículo 22 se refiere a la mujer, entonces no es necesario que se nos diga que está embarazada, puesto que se aplicaría el mismo castigo, lo estuviera o no. El foco de atención debe ser el niño en el útero. Sí, como resultado de la violencia contra ella, el niño sale, pero no sufre ninguna lesión grave, se aplicará una multa. Pero si el niño resulta muerto o herido, el castigo es de vida por vida. Lo que este instructivo pasaje nos enseña es que un acto deliberado que provoca la muerte de un niño no nato se considera como un asesinato. ¿Qué piensa Dios del médico que mata deliberadamente al niño que no ha nacido? Este no es el lugar para considerar las complejidades de todo este debate, sino el valor de la vida humana y la negativa de Dios a dar otro sentido al niño en el útero que el plenamente humano debería sentar el principio de si tenemos derecho o no a acabar con la vida del niño en el útero. Puede que nuestra sociedad elija referirse al aborto como un método retrospectivo de control de la fertilidad, pero es algo que el sexto mandamiento condena directamente. En el anterior mandamiento expusimos dos argumentos en contra de la eutanasia. Los importantes argumentos que utilizamos entonces eran la necesidad de asegurarse de que los mayores nunca se sintieran como una carga para la sociedad o la familia, y el valor de los hijos y la sociedad que aprendan a cuidar, más que a descargarse de aquellos de los que creen que han llegado al final de su vida útil. Ahora podemos añadir un tercer argumento más importante en contra de la eutanasia, aparte de las excepciones que se enumeraron al principio del capítulo. Dios no nos da derecho en ningún sitio a quitar la vida. El llevar al fin a una vida anciana, dolorosa o que consideremos inútil, solo puede llamarse asesinato en términos bíblicos. Es demasiado fácil tomar los casos más extremos y desgarradores e intentar construir un principio sobre esa base. Pero en este asunto la advertencia legal de que los casos difíciles hacen malas leyes difícilmente podría ser más apropiada. El hecho de que alguien esté sufriendo insuperablemente, tenga poca o ninguna calidad de vida o no pueda afrontar el futuro, son todos juicios subjetivos, ya sea por parte del paciente o más frecuentemente por parte de la sociedad. La desesperación no es la solución para los problemas de la vida, pero la preocupación por los demás sí lo es. Cuando en 1993 un tribunal dio permiso para que se desconectara el sistema de mantenimiento de la vida de Tony Bland, admitió los argumentos de que la víctima del trágico desastre de la avalancha humana del estadio de Hillsborough estaba inconsciente y no tenía ninguna calidad de vida. 3 años más tarde, el British Medical Journal contenía un informe de algunos especialistas en
incapacidad del Royal Hospital, que afirmaba que el 43% de los pacientes que se les había asignado entre 1992 y 1995 como en estado vegetativo persistente tenían un diagnóstico erróneo. De hecho, estos pacientes estaban conscientes y podían comunicarse. Esto levantaría serias dudas sobre el tratamiento de Tony Bland, que en última instancia vino a morir de hambre, y otros como él. Pero por muy significativo que sea este informe, la postura cristiana ante la eutanasia no parte de aquí. De la misma forma, el descubrimiento de que aún los bebés en fases muy tempranas del desarrollo dentro del útero pueden reaccionar al dolor no es donde empieza el argumento contra el aborto. La eutanasia y el aborto son erróneos porque son la misma forma de asesinato que la destrucción generalizada de niños e incapacitados en las civilizaciones primitivas. El valor de la vida no se apoya en la capacidad de sentir dolor o de comunicarse, sino en el hecho de que cada vida humana está creada a imagen y semejanza de Dios, y solo Él domina la vida y la muerte. Fue la filosofía eugenésica de la primera mitad del siglo XX la que puso en boga la extendida creencia de que los pobres y los ignorantes no eran aptos para propagar la raza y que, por tanto, debían ser esterilizados en interés de la sociedad en general. El filósofo ateo Jos Bernard Shaw llegó a la conclusión de que no hay ninguna excusa razonable para negarse a afrontar el hecho de que solo la religión de la eugenesia puede salvar a nuestra civilización del destino que ha sobrevenido a todas las anteriores civilizaciones. Y en 1905, H.G. Wells escribió en Una utopía moderna que solo hay una cosa sensata y lógica que se puede hacer con una raza verdaderamente inferior, y esa es exterminarla. Al mismo tiempo, Sidney Webb, el fundador de la Escuela de Economía de Londres y un influyente pensador político de principios del siglo XX, afirmó que la principal tarea de los gobiernos era determinar qué tipo de constitución física sobreviviría. La palabra eugenesia significa bien nacido y se refiere a la ideología de que solo se debería permitir a los adultos sanos que se reprodujeran para que solo nacieran hijos sanos. Tanto algunos políticos como la Asociación Médica Británica y los educadores previos a la Segunda Guerra Mundial apoyaron la cruzada de la eugenesia. Nació directamente de la biología evolucionista de Darwin y fue adoptada de forma entusiasta por Hitler y su partido nazi en la Alemania de los años 30 y 40. La terrible solución final que llevó al genocidio a millones de judíos, gitanos, homosexuales, comunistas, ancianos, discapacitados físicos y mentales y cualquier persona que no le cayera bien a Hitler, llevaba a su conclusión lógica los presupuestos de la biología aplicada, de los eugenésicos británicos, europeos y norteamericanos. La dimensión que tomó fue horrenda, pero no tanto en términos numéricos como la gigantesca campaña abortiva de las últimas 3 décadas en que se matan cientos de miles de bebés prenatales cada año. La eugenesia se encuentra detrás de todos los abortos de bebés que puedan nacer con alguna deformidad, por muy suave o grave que sea. Pero más allá de eso está la siniestra mentalidad que hace juicios económicos y de calidad, entre comillas, sobre las vidas de los discapacitados mentales, los seniles y todos aquellos que sufren. El Creador
que cuida de los pobres, las viudas y los huérfanos, no nos da el derecho a hacer esa clase de juicio cuando nuestra intención es la de acabar con una vida. Existen organizaciones que buscan dar una respuesta al sufrimiento y ofrecer un remedio para la desesperación. El sexto mandamiento prohíbe la eutanasia. El suicidio es la causa de muerte más frecuente entre los menores de 25 años, después de los accidentes de tráfico y el cáncer. Las jóvenes adolescentes son especialmente susceptibles. Todas las sociedades civilizadas han visto siempre el suicidio con aversión, y así debe ser. Muchas veces se lo ha llamado autoasesinato, y como tal está bajo la misma condena. Puede que sintamos gran simpatía por la víctima cuya mente no podía enfrentarse a los problemas de la vida, y aún más por su familia, pero mientras que puede estar bien quitar el suicidio de la categoría de crimen, hay un importante peligro en dar la impresión de que vivir o morir es simplemente cuestión de elección personal. No lo es. De todos los incidentes suicidas que se registran en la Biblia, ninguno es aplaudido y todos pertenecen a hombres pecaminosos y desesperados. Saúl, en 1 Samuel 31 del 4 al 5, Ahitofel, 2 Samuel 17:2, Ahitofel, 2 Samuel 17:23, Zimri, 1 Reyes 16:18 y Judas, Mateo 27:5. Puede que los hombres justos anhelen la muerte como hizo Simón, Lucas 2:28, y Pablo, 2 Corintios 5:2-8 y Filipenses 1:21-23, pero no se relata que ninguno intentara quitarse la vida. Contrariamente al pensamiento contemporáneo, nuestra vida no es nuestra. La guardamos para el Creador que nos la dio. ¿Lo admitamos o no? Al igual que es una mentira afirmar que una mujer tiene el derecho exclusivo a decidir si el hijo que tiene en el útero vivirá o no. Así también es un engaño de la sociedad moderna pretender que todo el mundo tiene derecho a elegir el momento de su muerte. Eso pertenece a Dios y solo a Él.